Hola, hoy vamos a hablar de las actualizaciones que tenemos en ITIL. Tenemos muchas noticias que contar y pues queremos haceros un resumen y que podamos ver las cosas más importantes que tenemos de la actualización en la que estamos hablando hoy de la edición 2011 de ITIL. Vamos a ver un poquito de qué queremos comentar. Primero me gustaría contaros un poquito de qué está pasando, luego una sección de lo mínimo que tendríamos que saber de la nueva versión o de los cambios que se han hecho en la versión. Luego entraremos un poquito más en detalle en las fases del ciclo de vida y al final pues algunas preguntas frecuentes que pudiéramos tener. Bueno, lo primero es que hay noticias del Reino Unido. Y como sabéis, ITIL le pertenece a la corona británica y tenemos noticias ahí, tenemos cambios que se han realizado en ITIL respecto de la organización en el gobierno. ITIL ha tomado muchísimo más relevancia, es mucho más importante dentro de todo el gobierno y bueno, por eso también os enseñamos ahí el Palacio de Buckingham, porque las decisiones algunas han venido de ahí. Os cuento lo primero. Como sabéis, ITIL es una marca registrada y por lo tanto está registrado por el gobierno británico, por la corona, y había sido hasta el momento controlado por OGC. Llamábamos a OGC, al Office of Government Commerce, que es la agencia que dependía de lo que tal vez podríamos llamar Hacienda. En el Reino Unido se llama el Departamento del Tesoro o HM Treasury, que es Her Majesty Treasury, y pues estaba esa dependencia. Ya no más, ahora ITIL ya no depende del Tesoro, sino que ahora depende directamente de HM Government o Her Majesty Government, que es una entidad que está directamente relacionada con Su Majestad la Reina, y en esto han cambiado a OGC por Cabinet Office. El Cabinet Office es, vamos a decir, que una agencia que está entre la Reina y el Primer Ministro, con lo cual pues ha tomado mayor relevancia. Hay varias razones para esto, la principal es que ITIL es importante y además que se han reunido la mayoría del conocimiento que tiene el Reino Unido y los distintos estándares y metodologías y se han puesto en un solo punto. Así que bueno, ahí tenemos la primera de las noticias. En ese sentido, antes pintábamos el gráfico diciendo teníamos a OGC y de OGC se habían dado los permisos, pues ahora sustituimos OGC y decimos Cabinet Office. Y seguimos de la misma forma. Vamos a recordaros que toda la gestión de ITIL viene dado de la mano de dos organizaciones. Una es TSO. TSO está a cargo de las publicaciones, la distribución de ITIL, el control de las versiones. Por ejemplo, todo el proyecto que se ha realizado ahora para la edición 2011 ha sido coordinado y ha sido dirigido específicamente por TSO. Por supuesto han participado muchísimas más organizaciones, pero TSO ha sido lo más importante. TSO también, y que pocos lo conocen, es el responsable de tomar acciones en cuanto al mal uso de la marca. Por ejemplo, cuando alguien hace una denuncia porque se puede haber infringido el uso de la marca o se puede haber hecho un mal uso de la marca, es TSO y su departamento legal el que toma acción ahí. En el otro lado tenemos a APMG. APMG, recordáis que es el que está a cargo de la autorización de la marca. Eso significa que, por ejemplo, si vas a escribir un libro o un artículo y quieres utilizar contenido de ITIL o quieres hacer referencia de ITIL, tienes que hablarlo con APMG. Ellos son los responsables y los que están a cargo de controlar todo lo que tiene que ver con el uso de la marca. También son los responsables de la certificación profesional. Si estás certificado en ITIL, tu certificado lo ha emitido APMG. Ellos son los que controlan el esquema, ellos son los que controlan el sílabus de los cursos, ellos son los que controlan los exámenes. De la misma forma, también controlan la certificación que se creó para certificar herramientas de software que sean aptas para ITIL. Recordar que existe un esquema de certificación para ello. Y por último, es la que acredita a las escuelas de examinación para que puedan ir y autorizar centros de formación. Entonces, toda la parte de control de marca sigue por APMG. Diríamos que no hay ningún cambio en este sentido, excepto que vamos a sustituir, donde decía OGC, y pondremos Cabinet Office. Más de los cambios, tal vez contaríamos un poquito la evolución de las versiones, sería muy interesante para que podamos saber cómo ubicarnos. ITIL, recordáis que la que se hizo más popular fue la que hoy terminamos llamando la ITIL versión 2,
ITIL versión 2 se desarrolló desde los años de 1999 y el año 2000 principalmente, y luego pues hemos dicho que son 7 libros más 1 porque en el 2006 se publicó un libro adicional. Realmente no se le hizo mucho ruido porque ya venía la nueva versión que resultó ser ITIL versión 3, que está en 5 libros y que se liberaron en el verano de 2007. Hoy lo que tenemos es una edición nueva, es la edición 2011, está basada sobre los libros de ITIL versión 3, de hecho los libros en sí, las carátulas y todo esto no cambian mucho, se hacen un poquito más claras nada más, pero está basado sobre la misma y le vamos a llamar edición 2011. Un poco la idea es que a partir de ahora se trabajen como ediciones y no que se trabajen haciendo referencias a las versiones, pero bueno, no hay nada escrito, tampoco hay ninguna promesa ni ningún compromiso en que no se pueda hacer una nueva versión de ITIL, pero bueno, un poco la idea es que se trabajen con las distintas ediciones. Vamos a encontrar nuevos emblemas, nueva simbología en los libros. Cuando veas el libro y cuando lo tengas en tus manos, verás que tenemos nuevos logos. Por ejemplo, antes dominaba bastante más el logo de ITIL, ahora tenemos el logo de ITIL y como puedes ver, también tenemos un logo que se llama Best Management Practice. Best Management Practice es un repositorio general que ha creado el Reino Unido y todas las organizaciones que os acabamos de comentar, para poner los distintos marcos de referencia, buenas prácticas y metodologías juntas. Luego os vamos a echar un vistazo de cómo va esto. Más puedes ver un sello en una de las esquinas del libro que dice Best Management Practice Official Product, producto oficial de este compendio de buenas prácticas. Eso lo vamos a seguir viendo en la mayoría de los productos que vaya generando a partir de ahora de Cabinet Office. También puedes ver que al reverso del libro tiene el logo de ITSMF, porque ITSMF a nivel internacional endosa estos libros, son muy importantes y además ITSMF ha participado apoyando el desarrollo del contenido de estos libros y aportando personal. Y luego puedes ver un logo más donde vemos a HM Government, que otra vez es esta entidad dentro del Reino Unido que es la responsable ahora de controlar toda la propiedad intelectual. Bueno, uno de los cambios y que nos han solicitado a partir de ahora es ya ITIL no tiene versiones, o sea, ya no vamos a hablar ni de ITIL versión 2 ni de ITIL versión 3, hombre, lo referiríamos para referirnos a la historia, ¿no? De decir que algún día tuvimos esa versión, pero a partir de ahora ya no hay versiones. La idea es la siguiente, como ITIL versión 2 se retiró todo, ya no se puede comprar un libro, ya no se puede hacer un examen, se retiró todo y la última que se pudo haber utilizado hacer algo fue en agosto del año 2011, o sea de este año que estamos grabando el vídeo, entonces ya no se puede hacer nada de versión 2, solo quedaba la versión 3. Así que no están conviviendo dos versiones a la vez, solo está la versión 3 que conocimos que se liberó en el 2007. Bien, ahora se ha hecho una nueva edición y a partir de ahora decimos pues ya no hay versiones, ¿sí? Ahora tenemos la edición 2011 de los libros, recordar que ITIL está haciendo la referencia a estos y por lo tanto entonces ya no vamos a tener libros haciendo referencia a versiones, no vamos a tener certificados haciendo referencia a versiones, los cursos, los exámenes, todos se van a llamar solamente ITIL, ya sin ningún tipo de versión. ¿Cómo vamos a saber a qué se refieren? Pues bueno, todos los que lo hicieron antes de estas fechas, pues tendrán un número de versión y viendo la fecha, todos los que lo hagan a partir de ahora, pues no tendrán un número de versión. Así que ITIL sin versiones. Bien, os comentábamos de la Best Management Practice, es este conjunto de metodologías y distintos marcos de referencia y buenas prácticas que han sido puestos todos juntos para que convivan y de hecho una de las misiones que tienen ahora en el Reino Unido es que todos vayan desarrollándose en conjunto, ¿sí? Y se puedan ir apoyando. Por eso quiero que veas que el rectángulo más grande que se ve en la diapositiva dice glosario, porque ahora todos van a compartir un único glosario y a partir de ahí tenemos distintas guías, como por ejemplo la gestión de riesgo, la gestión de valor, la gestión del portfolio y por supuesto ITIL, que pasa a ser parte de estos. Además tenemos la parte de gestión de proyectos de Prince2, ¿sí? Por ejemplo, la parte que se gestionan los proyectos, más la gestión de programas, por ejemplo. Entonces todos estos pasan a ser las guías y todos irán desarrollándose en conjunto.
Ya sabíamos, por ejemplo, que en los libros anteriores de ITIL ya se hacía referencia a que necesitamos utilizar, por ejemplo, una gestión de proyectos. Esta vez en los libros se hace referencia a que necesitamos una gestión de proyectos y, por ejemplo, Prince2, ¿sí? Porque es parte ahora de la misma biblioteca. Lo mínimo que deberíamos saber, una idea de qué debería hacer. Bueno, hay algunos cambios, digamos, más relevantes, de los que más podríamos conversar. El primero de los cambios es, de los 5 libros, todos han recibido cambios, pero el libro de la estrategia se ha escrito nuevo. El libro de estrategia del servicio se escribe nuevo. Ahora, es importante hacer un matiz ahí. No significa que se cambie el contenido. Si se sigue hablando de la gestión financiera, sigue ahí la gestión financiera, pero se ha reescrito, porque uno de los comentarios que se tuvo y de la información que teníamos era de que era muy difícil de digerir, muy difícil de entender el libro. Entonces se escribió nuevo, así que el capítulo de la gestión financiera sigue estando ahí, pero reescrito. La otra cosa es que se le ha dado muchísimo más contenido. Entonces, otra vez, haciendo referencia a la gestión financiera, tenemos la gestión financiera y antes tenía mucho menos páginas de las que tiene ahora en la versión 2011. O sea, hemos ido mucho más en detalle, la edición 2011. Otro de los cambios que podemos hacer referencia es la estandarización en todos los libros. Y eso es básicamente que se ha cogido una única estructura y se ha usado la misma estructura en los libros. O sea que es mucho más fácil de ir y encontrar la información. Se ha unificado la información en todos los libros. Por ejemplo, habían algunos roles principalmente que se hacía referencia en algún libro y en otro libro no, o que por ejemplo se hacía referencia con un nombre diferente. Ahora se han unificado todos y se utiliza el mismo. Más uno en particular, que era el Product Manager. Habían referencias en algunas partes, en algunos libros, a un Product Manager, y en otros se hacía referencia a un Service Owner, o un dueño de un servicio, para referirse a lo mismo. Entonces, todas las referencias a Product Manager se han eliminado. Ya no aparece en ninguna parte el gestor de productos, sino que se han cambiado por Service Owner o dueño del servicio. Es uno de los cambios interesantes. El otro cambio muy importante es la unificación en la estructura de los procesos. En la edición anterior, los procesos estaban escritos de manera diferente, digamos que un poquito en plan libre en cada uno de los libros. Ahora todos los procesos contienen las mismas secciones, son 9 apartados y todos tienen los mismos 9 apartados. Hay una gran diferencia tal vez en que un proceso como por ejemplo el de la evaluación del cambio, pues algunos de los apartados son muy pequeños, podrían ser un párrafo nada más, y por ejemplo en la gestión de cambios, esos son varias páginas, pero todos tienen exactamente las mismas secciones, que son, por ejemplo, la primera es propósito y objetivos del proceso, la segunda es cuál es el alcance del proceso, la tercera el valor que tiene para el negocio, cuarta políticas, principios, conceptos, luego siguen por las actividades, en la 6 los disparadores, y alguna referencia en particular a los apartados número 7, 8 y 9, que son muy interesantes. El primero es el número 7, que es la gestión de la información. ¿Cómo gestionamos la información de ese proceso? Es algo también que se preguntaba mucho y que no se respondía. Ahora, soy honesto también, no se respondía porque ITIL, al ser buenas prácticas, se supone que no baja hasta los procedimientos. Siguen siendo buenas prácticas, pero esta vez ya nos van contando algunos procedimientos. En el apartado 8, luego vienen las métricas, que ha sido una debilidad de ITIL de toda la vida, desde la versión 2 y la versión 3, que se mejoró, pero la parte de las métricas nunca había sido el fuerte. Bueno, pues esta vez yo creo que viene muy bien, porque en la sección 8 nos hablan de los factores críticos para el éxito, los indicadores claves de rendimiento, nos dan una lista de posibles factores, por ejemplo, críticos para el éxito. No significa que sean todos los que yo voy a necesitar o dentro de tu organización vas a necesitar, pero por lo menos partimos de una lista. Más una sección 9 que son retos y riesgos para el proceso y la implantación del mismo proceso. Así que estos son de los cambios más interesantes que tenemos en la edición 2011. Luego, la estructura de los libros que os habíamos comentado. Algo para mencionar es, en esta estructura, el capítulo 1 y el capítulo 2 son el mismo para todos los libros. Es prácticamente un copiar y pegar, con una ligera excepción,
Y es, en la introducción se presenta la fase. Entonces, si estoy viendo el libro de la estrategia, pues se presenta la estrategia y luego el resto del contenido es el mismo. Si estoy viendo la transición, pues se presenta la transición y el resto del contenido, ¿sí?, viene siendo el mismo. El capítulo número 2, que es común otra vez a todos los libros, habla de la gestión del servicio en general. Ahí nos van a explicar qué es valor, ahí nos van a explicar qué son funciones, qué son procesos, el ciclo de vida, y de hecho también ahí es donde se va a hablar, por ejemplo, del Best Management Practice, ¿sí?, de toda la organización y dónde encaja ITIL con todos. Luego, el resto del contenido del libro vamos a tener en el capítulo 3, por ejemplo, los principios de la fase. El capítulo 4, los procesos de la fase, ahí es donde se describirían cada uno de los procesos. El quinto es específico para cada una de las fases, o sea, es la fase de la transición, no será lo mismo que el diseño y contarán las particularidades, y a partir de ahí de nuevo volvemos a la estructura estándar, que es hablar de la organización, de las consideraciones de tecnología, de la implantación del mismo, retos, factores críticos para, ¿sí?, la fase en particular. Un cambio más, los apéndices, y ese está fantástico, cosas que nos hacían falta. Luego os voy a contar de algunos cambiecillos que hay ahí. Nada más me gustaría poder enseñaros el número de páginas de cada uno de los libros, pero para hacer un apunte en particular que también es importante del enfoque con el que deberíamos trabajar. En realidad es el enfoque de ITIL en versión 3 desde que se lanzó en el 2007, pero que no se había interpretado quizás de la mejor forma. Por ejemplo, si podemos ver, el libro de la estrategia del servicio tiene 483 páginas, sin embargo, solo 151 están dedicadas a los procesos, a describir los procesos. Y lo mismo pasa en el diseño, por ejemplo, ¿sí?, donde tenemos un 32% nada más describiendo los procesos, o en la operación del servicio tenemos un 17% del libro describiendo el proceso. El resto es de la fase. ¿Por qué es importante esto? Desde la versión 2002, el enfoque que se ha dado normalmente en la implantación de ITIL, en las distintas implantaciones en las empresas, ha sido un enfoque a procesos. Hemos pensado siempre en procesos y hablamos de procesos. En el curso de fundamentos de ITIL y en la certificación, se enfoca a hablar de los procesos y a explicar los procesos, a conocer qué es el proceso, cuáles son los objetivos del proceso. Pero esa es una pequeña parte de ITIL, como lo puedes ver, porque ahora la idea es que pienses más en la fase del ciclo de vida, que pienses más en voy a implantar la estrategia del servicio, más que su proceso individual. Luego implantaremos los procesos, por supuesto, pero deberíamos pensar en voy a implantar la estrategia del servicio. De hecho, ahí es donde vamos a encontrar algunos cambios nuevos. Vamos a ir a un poco más de detalle. En las distintas fases del ciclo de vida vamos a encontrar algunos cambios. Por ejemplo, en la estrategia se describen dos nuevos procesos. Un proceso es la gestión de la estrategia. En realidad, este proceso no hacía falta escribirlo, porque si pensamos en voy a implantar la fase del ciclo de vida, estrategia del servicio, pues pensaríamos en no necesito el proceso. Pero bueno, ponemos el proceso, ahora está el proceso, ya lo tienes ahí, y puedes pensar entonces en implantar la estrategia apoyado con toda la descripción del mismo proceso. El otro proceso que es nuevo para ITIL por lo menos, no para la gestión del servicio, es la gestión de la relación con el negocio. Y seguramente que ahora que lo he mencionado te suena algo, ISO 20000. ISO 20000 tenía este proceso ya descrito, y cuando hacíamos una relación, un mapa de relación entre ITIL y la ISO 20000, entonces normalmente lo que decíamos era, bueno, pues la gestión de la relación del negocio normalmente lo apuntaríamos a la gestión de niveles de servicio, aun cuando sabíamos pues que nos faltan algunas cosas, ¿no? Bueno, pues esta vez, para unirlo mucho más a ISO 20000, está el proceso de la gestión de la relación con el negocio. Un proceso nuevo en la fase del diseño, nada más uno, es la coordinación del diseño. Este proceso es muy similar al de la estrategia del servicio y es para entender que toda la fase de diseño es necesario implantarla como parte de la gestión del servicio y que pensemos en la fase del diseño.
Quizás una de las mejoras que tendríamos en la próxima edición es que se unifiquen esos nombres, o gestión de la estrategia y gestión del diseño, o coordinación de ambos, ¿no? Pero bueno, es básicamente tenemos un proceso nuevo. Veamos en los cambios en la transición. En la transición vamos a tener en realidad un cambio de nombre y un proceso nuevo. El proceso nuevo es planificación y soporte a la transición. Es parecido a cuando estamos hablando de gestión de la estrategia y coordinación del diseño, pues son básicamente un proceso que gobierna el ciclo de vida. Y tenemos un cambio de nombre. El cambio de nombre es un proceso que se llamaba evaluación, que ahora le hemos puesto apellido y se llama evaluación del cambio. Porque realmente, ¿qué evaluábamos? Pues los cambios. ¿Sí? No evaluábamos dentro de la gestión, ¿sí? No habían disparadores para evaluar otra cosa que no fuese el cambio, por lo tanto lo hacemos un poquito más claro y lo dejamos como tal. La operación del servicio no hay cambios, son los mismos procesos que ya estaban descritos en la operación del servicio. Lo que sí, luego entrando al libro, sí encontraríamos que hay más descripciones de las funciones, pero son más funciones y no nuevos procesos o cosas que pudiéramos decir que realmente realizan un cambio. De hecho, el libro de la operación del servicio es el que menos cambia de todos en esta edición. Más la mejora continua, que aquí el cambio es, antes explicábamos la mejora continua y decíamos, bueno, pueden ser 7 procesos o 7 pasos, dependiendo del enfoque. Esta vez se dice, no, hemos decidido que los 7 pasos son 7 pasos. Entonces no van a ser procesos, sino vamos a darle un enfoque de pasos. Si entramos un poquito más en detalle en la estrategia del servicio, por ejemplo, de las cosas que podemos ver nuevas, hay mucho mayor detalle de los procesos, como ya lo habíamos mencionado, y que se incluye un anexo de Cloud Computing. Ahora, no te hagas muchas ilusiones. El anexo, cuando se anunció, pues dijimos, wow, qué bueno, porque estamos poniéndonos en situación y en el momento en el que estamos, pues es bueno tener un anexo que hable de Cloud Computing relacionado contra la gestión del servicio. En realidad son 3 páginas, no habla demasiado, pero bueno, tenemos contenido para hacer referencia. Luego algunos cambios un poquito más en detalle, hay una diferenciación entre estrategia de negocio y estrategia de TI, evidentemente las dos tienen que alinearse, pero hay un enfoque para cada una de ellas, hay elementos específicos para la ejecución de la estrategia, quizá principalmente, y otra vez de las cosas que nos hacían falta y por las razones que se reescribió este libro, porque la estrategia al ser tan abstracta, pues cuesta muchas veces aterrizar los conceptos y decir, bueno, ¿cómo se implanta? ¿Cómo llevo a cabo un proceso de la gestión de la estrategia? Por lo tanto, estos son algunos de los ejemplos de los cambios que hay en el libro. Otro tal vez para resaltar, que podría resultar interesante, es una diferenciación entre usuario y consumidor, donde el usuario es el que toca, el que hace uso del servicio, y el consumidor, el que está registrando el consumo de dicho servicio. En el diseño del servicio hay bastante más foco en el proyecto y en la necesidad de convertir estrategia y llevarlo hacia la transición, hacia la construcción. Entonces, toda esa parte del proyecto hay bastante más foco. Se define bastante mejor los 5 aspectos del diseño que se hace referencia en otros libros y que si te ibas al libro del diseño costaba encontrarlos. Entonces, ahora está bastante más claro. Hay más detalle del catálogo de servicios y hay algo muy bueno en los anexos que os había anticipado un poquito. Hay ejemplos de SLAs y hay ejemplos de catálogos, por ejemplo, del servicio. Eso era algo que también se pedía mucho, ¿no? Y que algunas veces o aparecíamos con un ejemplo muy grande o ejemplos muy pequeños, etcétera. Bueno, esta vez ITIL ahora en el anexo trae un ejemplo de SLA. Yo creo que ese es un cambio bastante bueno. Otro cambio también, y son mejoras que se han ido haciendo, pequeñitas pero mejoras, cuando recordamos las 4 Ps, que estábamos hablando de personas, procesos, productos y de los partners, esta vez se hace una aclaración y dice productos / tecnología, para poder entender que estábamos refiriéndonos a la tecnología, y en partners / suministradores, porque realmente nos referíamos a suministradores. Lo que pasa es que no habían las P's necesarias para poder decir 4 P's, pero entonces bueno, con la barra vamos mejorando, ¿no? En la transición del servicio, el nuevo proceso, como habíamos mencionado, muchísima más atención
a el sistema de gestión del conocimiento más el sistema de gestión de activos, como partes muy relevantes. Ya sabemos que la CMDB es la columna vertebral de los sistemas gestionados y por lo tanto los sistemas que lo gestionan, tanto el de la configuración como el del conocimiento, pues tienen muchísima más relevancia, mucho más mayor detalle. Luego, por ejemplo, la gestión de cambios se documenta muchísimo más, hay más diagramas, hay más documentación de cómo llevar a cabo el proyecto. Luego, la gestión en la fase de operación del servicio, como mencioné, no hay mucho cambio en los procesos, o sea, no hay nuevos procesos, pero por ejemplo se han revisado los diagramas, así que si tienes una implantación de gestión de incidencias, por ejemplo, revisa que hay algunos cambios que posiblemente podrían venir a ayudarnos. Como mencioné también, hay bastante más descripción de las funciones de distintas temáticas, por ejemplo, solíamos tener en los libros una referencia, por ejemplo, a data center, y no se decía qué era un data center, o cuando se decía sistemas de almacenamiento y no habían definiciones de qué era un sistema de almacenamiento. Entonces hay más definiciones, mayor descripción de los mismos. Hay más descripción de la gestión de problemas y de hecho ejemplos en los anexos de los distintos enfoques de las metodologías que se podrían utilizar en una gestión de problemas. Más una definición que en realidad ya teníamos, pero que la partía de otro proceso, que es qué es operación normal del servicio. Entonces, ya partíamos antes de los SLAs para definirlo y ahora se hace una definición un poquito más amplia para incluir la información que está en el catálogo de servicios. Y finalmente la mejora continua, poco cambio aquí también, el enfoque, son 7 pasos y no 7 procesos, se renombra el decir modelo de mejora continua, porque cuando hablamos de modelo, tenemos modelo de gestión de incidencias, o modelo de gestión del cambio, o modelo de gestión de la capacidad, y cuando decimos modelo nos referimos al documento que habla de los distintos procesos. Y entonces se cambia esto y se le llama enfoque de la mejora continua para no confundir y ser mucho más estándar como habíamos mencionado. Luego mayor descripción, por ejemplo, cuando se hace referencia a CMMI, a Six Sigma, pues se habla un poquito más en detalle de ellos y quizá rescatar un punto que se había quedado de la versión 2 de ITIL, que era el registro de la mejora del servicio. En la versión 2, si la recuerdas, había un documento que se llamaba el SIP, el Service Improvement Plan Program, ¿sí? Que era el programa para la mejora del servicio. Bueno, pues ahora lo rescatamos en la edición 2011 y se llama el registro de la mejora continua. Así que, bueno, estos son los cambios más importantes, tal vez alguna información que tenemos que conocer. Hay otro cambio en los libros y es que son más baratos. Si vas a la web de ITSMF en España, itsmf.es, puedes comprar los libros y el paquete de todos los libros, el conjunto, los 5, están más económicos, así que eso es una buena noticia, creo yo. Las traducciones, esperamos tener las traducciones listas al castellano en marzo del próximo año, en el 2012. Así que la idea es que estén preparadas para ese momento. Estamos traduciendo en este momento el glosario al momento de crear este vídeo, con lo cual se espera que lo tengamos disponible en octubre del 2011. Por lo tanto, dependiendo de cuándo estás viendo esta sesión, pues ahí tienes una idea de si estará o no estará disponible. Y bueno, haremos las traducciones de los libros como se había mencionado. ¿Cambios en la certificación de profesionales? Ninguno. ¿Sí? Todo se mantiene igual, los mismos nombres, etcétera. Evidentemente el contenido varía, el contenido de, por ejemplo, la estrategia del servicio, hay mucho más contenido para comentar, el contenido de fundamentos, hay más procesos para contar y explicar. Sin embargo, no hay cursos de puente para la edición 2011, ni de conversión, ni de saber cuáles son las actualizaciones, no hay absolutamente nada en el sentido de la certificación profesional o de la formación que se da. Esta sería la única sesión en realidad informativa de los cambios que hay en la edición 2011. Entonces, ante preguntas como ¿necesito recertificarme? No, está certificado, felicidades. ¿Afecta a los exámenes de niveles intermedios? El contenido, evidentemente, pero no van a cambiar ni el número de créditos, ni van a cambiar los nombres, ni el esquema, nada de esto. ¿Cuándo estarán disponibles las actualizaciones de los exámenes?
Todos los exámenes tendrán que estar disponibles a partir de diciembre para hacerlos en la edición 2011. Ya hay algunos idiomas, evidentemente inglés, en el que ya podrías pedirlo para hacer en la edición 2011. Y se espera que a partir de enero del 2012 todos los exámenes que ya estaban traducidos estén de nuevo traducidos o actualizados para la nueva edición. No con nuevos exámenes traducidos, sino que si ya estaba traducido, por ejemplo, el examen de estrategia del servicio, pues ese examen en enero del 2012 tendría que estar disponible. ¿Cómo te actualizas? Realmente hay información en la web oficial de ITIL para contarte un poco más en detalle y evidentemente comprando los libros más esta sesión a la que estás viendo hoy. Hablemos de la implantación. ¿Qué pasa en la implantación? ¿Qué pasa si estoy en medio de hacer una implantación del servicio? ¿Qué pasa si estoy ya con una implantación? ¿Qué cosas tendría que hacer? Os dejamos dos mensajes. El primero es, mira los cambios, mira las cosas nuevas y como son buenas prácticas, echa un vistazo si alguna de ellas te ayuda. El número dos, piensa en la implantación de la fase. Ya no te concentres en el proceso, no te concentres en la gestión financiera, en la gestión del catálogo, en la gestión de la demanda. Piensa en la fase de estrategia. Yo necesito dentro de mi organización, ¿sí?, tener implantada la estrategia del servicio y el diseño del servicio. Piensa en la fase. Eso es tal vez lo que podríamos transmitir para tu proyecto. Muchísimas gracias. Tenemos mucha más información en el blog y en la página oficial de ITIL.